Muy buenos días. Vamos a comenzar el estudio de la confesión. Si podemos ir ocupando nuestro lugar. Y vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos todos juntos. Te queremos pedir que tú nos ayudes en este tiempo de estudio, que podamos meditar en estas doctrinas que como iglesia confesamos y pues te rogamos, Señor, que el meditarlas, el considerarlas sea de ayuda para nosotros, para recordar quizás lo que hemos olvidado, para aprender cosas nuevas y que todo lleve fruto, Señor, en nuestra vida. Pedimos que en particular este tiempo también sea de preparación para que nuestro corazón esté listo para el culto en minutos próximos. Y pues pedimos pues tu gran bendición en este momento. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos hoy a considerar en nuestra confesión capítulo 26, párrafo 2. Y voy rápido por mi confesión, que la dejé acá. Perdón. Capítulo 26, párrafo 2. Dice así nuestra confesión. Todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que verte el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Muy bien. Pues hermanos, el domingo anterior comenzamos a ver el capítulo 26 acerca de la iglesia y en particular la vez anterior se habló de la iglesia universal, la iglesia católica en ese sentido. Y aprendimos, ¿no?, un poco de esta situación de que se le llama también la iglesia invisible a la iglesia universal, y aprendimos cómo comprende a todos los creyentes en todo lugar, en todo tiempo, que han puesto su fe en el Mesías, en Cristo, ya sea del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y después de este párrafo, al llegar ahora a nuestro párrafo 2, nuestra confesión varía bastante de lo que es la confesión de Westminster. Como ustedes saben, nuestra confesión surge, ¿no?, de Westminster, es muy parecida, tiene mucha unidad con la confesión presbiteriana. Sin embargo, hay puntos en los que diferimos y el párrafo de hoy es un punto crucial en el que diferimos con la doctrina presbiteriana. Nosotros, como ustedes saben, amamos a los presbiterianos, los consideramos grandes hermanos, grandes teólogos, aprendemos mucho de ellos y los estimamos mucho. Sin embargo, por cuestión de conciencia, por lo que vemos en las Escrituras, no abrazamos esa confesión, sino esta, porque creemos que esta resume mejor el contenido de la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que nuestra confesión aquí se varía o es diferente a la de Westminster? Bueno, sucede que en este párrafo 2, la confesión de Westminster va ahora a hablar de una iglesia universal visible. Es lo que la confesión de Westminster hace. Y donde presenta este concepto muy similar, si no es que igual, a lo que se vivía
en el Antiguo Testamento con Israel. Como ustedes saben, Israel, al ser el pueblo del Señor, la comunidad del pacto, la membresía de esa comunidad consistía de los creyentes, los que creían en el Señor, y sus hijos. La comunidad del pacto estaba conformada así, por los creyentes y sus hijos. Y bueno, los presbiterianos ven precisamente igual la situación actual del pueblo de Dios. Ellos creen que los miembros de la iglesia visible no solo deben ser los creyentes, sino creyentes y sus hijos. Y ellos llegan a considerar de esta manera a una iglesia local o iglesias locales con membresía mixta, membresía que comprende a creyentes y a inconversos en el caso de los hijos. Entonces, obviamente esto difiere totalmente con nuestra postura bautista, con las cosas que ya hemos estado aprendiendo desde que vimos el capítulo acerca del pacto, por ejemplo. Y hoy vamos a ver en particular la perspectiva bautista de este asunto de los santos visibles, como lo llama aquí nuestro párrafo, los santos visibles. Y hay tres cosas que menciona nuestro párrafo acerca de los santos visibles. Y son estas tres. En primer lugar, sus creencias. En segundo lugar, su conducta. Y en tercer lugar, su relación con la iglesia local. Entonces, comencemos primero viendo las creencias de los santos visibles. Y para esto vamos a leer en nuestro párrafo a partir del inicio. Dice: todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que verta el fundamento, y ahí vamos a parar. Entonces aquí nuestra confesión habla de los santos visibles como todos aquellos que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y no tienen algún error que dice aquí verta el fundamento o destruya el fundamento. ¿Y de qué es a lo que está hablando aquí? Bueno, también en la sesión pasada se habló de cómo mientras es invisible para nosotros, en un sentido, la obra de Dios en las personas, o sea, no tenemos la misma capacidad de Dios de saber con precisión absoluta quién es creyente y quién no. Sin embargo, sí hay cosas por las que nosotros podemos examinar y evaluar la profesión de fe de las personas. Y lo primero es esto, las creencias. ¿Qué cree una persona? Y un santo visible, un creyente evidente, verdadero, claramente a la vista de todas las personas, es alguien que en primer lugar profesa la fe en el Evangelio. Es alguien que tiene claro el mensaje central de la Biblia, que es que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió en la cruz para pagar nuestros pecados, fue sepultado, venció al pecado y resucitó de los muertos, después ascendió al cielo, regresó al cielo y fue declarado por Dios Señor y Mesías, Señor y Cristo, y reina para siempre y por siempre intercede por aquellos por quienes Él murió. Todos los creyentes, los verdaderos santos visibles, profesan este mensaje. De la denominación que sea, ¿verdad? Todo cristiano genuino y verdadero en el mundo tiene esta fe en el Evangelio. Mientras hay varias denominaciones, distintos énfasis a veces entre ellas, diferentes posturas secundarias, todos los santos visibles, todos los creyentes verdaderos, creemos este mismo Evangelio, este mismo mensaje. Y por lo tanto, todos los santos visibles no destruimos nuestra profesión mediante algún error que destruya el fundamento de la doctrina cristiana.
Es decir, mientras no tenemos todas las mismas doctrinas todos los creyentes del mundo, todos los creyentes del mundo no podemos caer en ningún error que destruya la doctrina fundamental del cristianismo. Es decir, no existe un cristiano verdadero, por ejemplo, que no crea en la doctrina de la Trinidad. O no existe ningún cristiano verdadero que no crea en la inspiración de la Biblia. O que no crea en la deidad de Cristo, ¿verdad? Doctrinas cardinales y esenciales que son determinantes para la salvación de nosotros. Entonces, este primer punto es realmente muy sencillo. Podemos saber quién es un santo visible, quién es un creyente evidente y verdadero, pues en primer lugar por lo que cree, por lo que por su propia boca profesa creer. Si él cree el evangelio verdadero y no profesa algo en contra de la doctrina fundamental, pues tenemos una marca evidente, ¿verdad?, de un cristiano visible. Entonces ese es el punto que toca aquí el párrafo respecto a las creencias de un santo visible, de un creyente verdadero. Vamos ahora a la conducta de un santo visible, que sería nuestro segundo punto. Voy a leer igual desde el principio del párrafo. Dice: todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error, que verte el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. Entonces, en segundo lugar, nuestra confesión nos dirige no solo a la realidad de que un santo visible cree el Evangelio y la doctrina fundamental del cristianismo, sino a la verdad que un santo visible obedece a Dios por medio de Cristo, como lo dice ahí el párrafo. O dice también que no tiene una conducta contraria a la santidad. Y aquí obviamente sabemos que no está diciendo la confesión que un creyente sea perfecto. Creo que ya en varios sermones que a lo largo de tantos años aquí en nuestra iglesia se han predicado, creo que nos queda muy claro que no creemos que exista perfección absoluta en un creyente. De hecho, es imposible que antes de que Cristo venga haya perfección. Sin embargo, vez tras vez, como iglesia hemos confesado que creemos, porque la Biblia lo enseña, que un creyente verdadero ha sido libre del poder del pecado. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Y como nueva criatura, como libre del pecado, como nacido de nuevo, no tiene una conducta contraria a la santidad. Y cuando habla aquí de una conducta, se refiere precisamente a un estilo de vivir, ¿no? El patrón de su vida, la dirección de su vida, ahora sí que el panorama completo de su vida no es contrario a la ley del Señor, sino al contrario, es marcado por un esfuerzo en medio de caídas, tentaciones, luchas y aflicciones por obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Entonces, mientras no podemos ser Dios y ver el corazón de las personas, pues después de que la persona nos habla y nos dice qué es lo que cree, cuál es su profesión de fe y es correcta, podemos irnos ahora a la conducta. Y si la conducta de esa persona, su patrón de vida, ¿verdad?, es un patrón de vida que se somete a la ley de Dios, que huye del pecado, que se esfuerza en medio de sus caídas, luchas y tentaciones por agradar a Dios, luego entonces podemos llamar a esa persona un santo visible. Es una marca de un creyente. Entonces ya vimos, número 1, las creencias, número 2, la conducta.
de los santos visibles. Y ahora vamos al punto principal, al tercer punto de nuestro párrafo, que es la relación de los santos visibles con la iglesia local. Y para esto vamos a leer la última parte del párrafo, después del numerito 2, ya casi al final. Dice: de los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Realmente las primeras dos cosas, las primeras dos verdades, la creencia y la conducta del santo visible, es algo que ya se había visto antes, ¿no? en la confesión. Ya es algo de lo que hemos hablado en varios capítulos y varios párrafos. Pero llegamos ahora al punto medular de por qué está este párrafo aquí y por qué nuestra confesión no es igual a Westminster aquí. Westminster, la confesión presbiteriana, dice que los miembros de la iglesia deben ser los creyentes y sus hijos. Sus hijos por el simple hecho de ser sus hijos. Antes de que profesen fe, antes de que estén conscientes, así como un niño en el antiguo pacto era circuncidado sin su consentimiento y añadido al pueblo del pacto, ellos ven así, que un hijo de un creyente, antes de su consentimiento de todo, debe ser bautizado y añadido a la membresía. Y nuestra confesión, como es bautista, es muy clara y dice: no. Los miembros de la iglesia local solo deben ser los santos visibles. Claro, no somos Dios para saber el secreto del corazón de todos. No podemos discernir nosotros el trigo y la cizaña de manera perfecta. Pero en base a estos dos parámetros que mencionamos ya, las creencias y la conducta de la persona, tenemos la obligación como iglesia de evaluar y de solo añadir a la membresía a los santos visibles, a los que es evidente por lo que creen y por lo que viven, que son creyentes, que son santos. Entonces, mientras la iglesia universal del Señor es invisible, porque no somos Dios y no conocemos los corazones de todos, la iglesia local tiene esta obligación, la obligación de solo añadir a las congregaciones locales a los santos visibles. Y quiero citar dos textos prueba que están aquí en nuestra confesión, que los autores pusieron aquí para demostrar este punto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Bueno, si gustan desde el 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, claro, nuestro texto no dice literalmente, ¿verdad? Solo los creyentes pueden ser parte de la membresía, pero fíjense lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia local de la ciudad de Corinto, y Pablo, al saludar a la iglesia de Corinto, se refiere a ellos como los santificados en Cristo Jesús, o los llamados a ser santos, es decir, como creyentes. Y fíjense, dice que ellos son santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, Pablo está ligando aquí el que una persona es llamada santa
con el hecho de que esa persona invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente Pablo aquí ve a los santos de la iglesia de Corinto, como personas que conscientemente invocan el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es una manera general no solo de hablar de la conversión de una persona, sino de toda su vida, ¿no? Alguien que invoca el nombre del Señor, hablando de manera continua, es alguien precisamente que su profesión de fe está en el Evangelio y su conducta es conforme al Evangelio. Entonces, aquí en esta salutación se implica la realidad de que los miembros de esta iglesia de Corinto son personas creyentes, que invocan, que tienen una profesión de fe y una conducta conforme a la profesión en Cristo. Y a ellos es a los que Pablo les llama santos, no a sus hijos, que son bebés aún y no han invocado el nombre del Señor. Vamos a otra carta, que es Romanos, la carta anterior, y vamos igual a la salutación. Es prácticamente el mismo argumento aquí. Romanos 1. Igual vamos a leer toda la salutación. Romanos 1, 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el argumento, les digo, es prácticamente el mismo. Tenemos una salutación a una iglesia local, los miembros de la cual son referidos como santos y son referidos como personas que obedecen al Evangelio, que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la postura bautista que confesamos como iglesia es esta, hermanos. Mientras existe una iglesia universal, invisible para nosotros como iglesia debemos añadir a nuestra iglesia local a los santos visibles, cuya profesión y conducta son conforme a la palabra de Dios, que creen el Evangelio, profesan creer en el Evangelio verdadero y viven, no perfectamente, pero sí coherentemente con este Evangelio. Así que ese es prácticamente el meollo de por qué está el párrafo aquí, para establecer la doctrina de la membresía de creyentes en la iglesia y de solo creyentes, no de creyentes y sus hijos. Claro, si el hijo de un creyente es creyente, bienvenido a la membresía. Y de hecho existe el caso aquí, nuestra iglesia, de familias completas en nuestra membresía, donde padres e hijos, gracias a Dios, son salvos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que como iglesia confesamos y eso es de lo que trata nuestro párrafo. Ahora, ¿qué aplicación tiene para nosotros como iglesia local esta doctrina? Bueno, yo quisiera que en primer lugar pudiéramos considerar esta doctrina con gratitud. Les digo, amamos a nuestros hermanos presbiterianos, los apreciamos y aprendemos mucho de ellos. Sin embargo, creo yo que debe haber gratitud en nuestro corazón por pertenecer a una iglesia bautista reformada. ¿Por qué? Porque creo yo que es de gran ayuda como padres que nuestra iglesia no añada a nuestros hijos a la membresía por el mero hecho de nacer en nuestra casa. Creo yo que es de gran ayuda como padres el que nosotros podamos criar a nuestros hijos y que a los hijos les quede claro desde un inicio que necesitan arrepentirse y creer el Evangelio
para ser parte de la iglesia y gozar de los privilegios de la comunidad del pacto. Creo yo, y de hecho como iglesia confesamos que una membresía donde el hijo del creyente es añadido automáticamente puede causar confusión, puede incluso hacer que el niño no sienta de entrada la necesidad, ¿verdad?, de arrepentirse y creer. Claro, los hermanos presbiterianos no dicen que el hijo del creyente es salvo, o algunos sí, pero no todos. No dicen que es salvo porque sí, pero sí hay confusión, se genera conflicto, se generan distinciones un poco extrañas y creo yo que como padres podemos tener gratitud de que para nuestros hijos es claro desde un inicio, cuando nacen aquí entre nosotros, que son bienvenidos, pero que para poder participar de la membresía tienen que arrepentirse y creer, tienen que ser salvos primero. Y bueno, la segunda aplicación es, si alguien entre nosotros tiene una profesión de fe en el Evangelio real y una conducta conforme a ese Evangelio y aún no ha buscado su membresía, nosotros animamos a alguien así, a un santo visible, a que se haga miembro, ya sea de esta iglesia o de una iglesia local. No solo es obligación de una iglesia el recibir miembros regenerados o creyentes, sino es obligación de todo creyente buscar ser miembro de una iglesia local. Entonces, si alguien está aquí y hay una profesión de fe genuina y una vida consistente con el Evangelio y no es miembro de una iglesia, le animamos a que lo busque con todo su corazón, porque esa es la voluntad del Señor, que todos los creyentes pertenezcamos a iglesias locales y sirvamos al Señor en ellas. Y ahora, aplicación para el que no está en Cristo. Bueno, este principio también ayuda mucho como iglesia a tenerlo claro para que entendamos por qué no todas las personas que solicitan membresía pueden entrar. No es por mala onda de nosotros, no es porque nos caiga mal, sino es precisamente por esto. Porque esto no es un club, ¿verdad? No es simplemente una asociación de algo, es la iglesia de Cristo, es de la comunidad del pacto de Dios. Entonces, si tú no profesas fe en el Evangelio y no hay una conducta consistente con esa profesión, pues querido amigo, tu responsabilidad no es buscar ser miembro de una iglesia. De hecho, si nosotros permitiéramos ser miembro a alguien así, le haríamos más daño que bien, causaríamos confusión y podríamos incluso vendar la herida cuando no debería ser vendada, ¿verdad? Traer paz donde no debería haber paz. Entonces, querido amigo, si tú quieres ser miembro, pero no te has arrepentido, no has creído en Cristo y por lo tanto tu vida no es consistente con una profesión de fe, el paso para ti no es buscar ser miembro, sino primero ser salvo, arrepentirte, creer el Evangelio y una vez siendo salvo, sí hay, como lo dijimos, debemos buscar ser miembros, pero nunca debemos invertir este orden. Y gracias a Dios, la organización eclesiástica bautista reformada deja todo esto muy claro, creo yo, para todos y no trae confusión. Es muy claro, quien es salvo entra, quien no es salvo no. No es un asunto de preferencias, es un asunto pues de que realmente solo pueden formar parte de los que están unidos a Cristo, ¿no? Entonces, si tú no te has arrepentido y no has creído, te rogamos que te arrepientas y creas el Evangelio y luego entonces podrás ser admitido, si la profesión es genuina, en nuestra iglesia local. Pues bueno, hermanos, con esto terminamos nuestro estudio de la confesión. Vamos a orar para terminar.